Bueno, damos comienzo a la unidad número 4 de la materia de principio de administración, en donde vamos a trabajar la tercera etapa del proceso administrativo, que es la dirección. Como ya venimos anticipando, la dirección es la etapa del proceso administrativo en la cual ya se ponen en marcha todas las acciones que fueron planificadas y que fueron organizadas. Ya en la etapa de dirección vemos a la ejecución en sí misma. Es por eso que la definimos, como dice aquí en esta pantalla, como el proceso por el cual se ordena y se hacen ejecutar las tareas a través de la coordinación del esfuerzo individual de todos los integrantes de la organización con el fin de lograr los objetivos propuestos. Siempre, y por eso es que lo vamos a ver en la etapa de dirección, van a ver los recursos humanos como un elemento fundamental en esta etapa de dirección, que fueron previamente planificados y previamente organizados también. Recuerden que en la etapa de organización nosotros justamente asignábamos distintos tipos de recursos, no solamente económicos, sino también recursos humanos, a las distintas actividades. Allí vimos cómo se conformaban los organigramas, cómo se departamentalizaba. Toda la estructura se iba preparando para finalmente llegar a esta etapa, que es la etapa de dirección. Ahora bien, ¿dónde estamos? Es bueno saber el mapa donde se ubica esta etapa que dijimos que es la tercera del proceso administrativo, porque venimos de planear, después organizar, ahora dirigir, para después llegar finalmente a controlar. Esta etapa de dirigir, que es la que vamos a detallar ahora, va a ser conjuntamente con la de planificar la que nos vamos a llevar a la última etapa, que es a la de control, para saber cómo se hicieron las cosas. Recuerden siempre que en la planificación nosotros pensábamos qué íbamos a hacer a futuro, qué queríamos lograr, cuáles eran nuestros objetivos, qué visión y qué misión teníamos para la organización. Luego, en esta etapa que vamos a ver ahora, lo que dijimos es qué vamos a hacer con los recursos que ya ordenamos. Pero de lo que queríamos hacer al que hicimos realmente, puede surgir una diferencia. Eso es lo que vamos a ver a posterior en la etapa de control. Como todas las etapas del proceso administrativo, así como conceptualizamos, también decimos tienen principios que están adheridos, adosados a cada una de estas etapas del proceso administrativo. En este caso, en la etapa de dirección, tenemos 5 principios que la van a regir y que vamos a tener que tener constantemente presente para poder definir bien a la etapa de dirección. El primer principio es la armonización de objetivos. ¿A qué se refiere la armonización de objetivos? Que no podemos encontrar en las distintas áreas objetivos tan disímiles que miren otro horizonte distinto de la organización. Es decir, si bien cada área va a tener un objetivo específico propio del área, todos esos objetivos individuales tienen que ser para la suma de un objetivo general. No puede haber un objetivo que se haya construido alejado de aquella misión, de aquella visión, o que vaya en contraposición con el objetivo de otra área que sí quiere lograr el objetivo organizacional. Eso por un lado. Por otro lado, la armonización de objetivos también tiene que ver con que no pueden haber objetivos individuales, es decir, de la persona, del individuo que conforma a la organización, de tal manera que se configuren a contramano de lo que es el objetivo organizacional. También dentro de los principios, como segundo, encontramos a la motivación, que consiste en animar a las personas a actuar o a realizar algo, ¿sí? Esto va a ser fundamental y acá la presencia de un buen líder casi que nos va a definir esta etapa, este principio de motivación. Como ya lo dije antes, también está como principio el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es un proceso de influencia interpersonal que se pone en marcha de persona a persona, ¿sí? Ya vamos a ver algunas cuestiones de definición del liderazgo, pero el liderazgo determina el desempeño de los miembros de la organización. ¿Mm? Ayuda a que todos colaboremos a lograr
ese gran objetivo organizacional. También algo fundamental en la etapa de dirección es la comunicación clara. Vamos a ver el proceso comunicacional, lo crítico que es y cuáles son las mejoras y desmejoras que encontramos en el camino. Pero la comunicación clara en la etapa de dirección es realmente fundamental. También el aprovechamiento de los grupos informales va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque como veíamos en la etapa de organización, nosotros en las organizaciones, en las entidades organizativas, vemos que existen elementos formales, habíamos dicho en aquel momento, como son los manuales, los procedimientos, los cursogramas, los organigramas, pero también existen una estructura informal que corre casi subyacente dentro de las organizaciones. Y ahí, por ejemplo, está el lenguaje, la cultura organizacional, las relaciones interpersonales y de empatía que se van dando adentro de una misma organización. Y a esto es a lo que nos referimos ahora. Ese aprovechamiento de los grupos informales tiene que ver todo aquello que no está normado dentro de la organización, pero sin embargo lo puedo aprovechar en el buen sentido de la palabra para poder cumplir con los objetivos. Por ejemplo, las conversaciones de pasillo, el ser más empático o la empatía que desarrollan distintas personas dentro de un sector de trabajo, o la afinidad que encuentro en determinados departamentos que en otros no lo encuentro. Todo aquello que no está escrito, pero que sin duda suma, o en algunos casos puede llegar a restar, para que la dirección logre cada vez mejor su cometido. Bien, yo le decía recién que como principio íbamos a nombrar liderazgo como algo central en la etapa de dirección. La dirección la van a ejecutar personas, dijimos. ¿Y hacia quién? También hacia personas. Entonces las características de liderazgo dentro de la etapa de dirección van a ser fundamentales. El liderazgo habíamos dicho que era la capacidad de influenciar en los integrantes de la organización para la atención del cumplimiento de los objetivos. Existen muchas teorías que se han ido construyendo con el paso del tiempo en donde trataban de definir a qué se le podía atribuir estas características de liderazgo. Sin duda que algunas teorías se iban por una rama que decía, bueno, verdaderamente para ser líder tenés que nacer. ¿Sí? Decía que las características de liderazgo era algo innato, que no se podía desarrollar. Era casi un criterio hereditario. Otras teorías después dijeron, no, en realidad se puede aprender a ser líder, entonces podemos decir que el líder se hace. Uno puede acompañar, puede capacitar, puede ejercer distintas herramientas sobre una persona que aprenda a ser líder. Y después una teoría como un poco más revolucionaria en este sentido, que es la teoría de los rasgos, en donde lo que trataba de hacer la teoría de los rasgos era tratar de identificar cuáles eran las características principales de los líderes. Y así buscaba asemejarlas. Cuando hablamos del líder, a nosotros se nos viene a nuestra cabeza distintos eh, representantes de liderazgo a nivel mundial, ¿no? Y esta teoría lo que decía, bueno, si realmente nos ponemos a observar a esos grandes líderes, vamos a encontrar en ellos algunos rasgos que son característicos y que definitivamente es lo que ayudan a postularlo como líder. Bien, esas teorías fueron como afianzándose de tal manera que algunos investigadores o algunos estudiosos de la administración comenzaron a realizar trabajos investigativos justamente como para tratar de definir o focalizar un poquito más incluso en los tipos de liderazgo, porque si bien uno encontraba que existían personas que eran líderes, pero no todos ejercían el liderazgo de una determinada manera. Hubo una persona, un psicólogo y profesor, Kurt Lewin, que se dedicó en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Alemania de aquel tiempo, a hacer estudios de cómo repercutían en el rendimiento y en el cumplimiento de los objetivos los distintos tipos de liderazgo.
y así encontró, o él lo que propuso era hacer una investigación con niños que tuviera que ver con ponerles al frente de determinadas tareas a esos niños tres líderes distintos, un líder autoritario, un líder autocrático y perdón, autocrático o autoritario, un líder permisivo y un líder democrático. Entonces, el grupo iba recibiendo a los distintos líderes, es decir, el grupo uno había tres grupos. El grupo uno primero recibía el democrático, luego recibía el autoritario y luego recibía el permisivo. El grupo 2 igual y el grupo 3 igual. Y lo que él buscaba era poder determinar que el liderazgo que se ejercía sobre las personas iba a tener distintos rendimientos. Yo ahora los voy a invitar a ver una representación, un video, de cómo fue aquello que hizo Kurt Lewin en aquel tiempo, pero bueno, con unas características de actores un poquito distintos.
Bueno, luego de haber visto esta representación de lo que el profesor y psicólogo Kurt Lewin había realizado en aquella época con sus experimentos y los distintos tipos de liderazgo, eh, podemos decir que en aquellos tiempos también fue muy criticado porque justamente haber realizado experimentos con niños y sobre todo porque los niños después replicaban las situaciones vividas con el líder autocrático dentro de su casa, generaba mucho contexto de violencia. Básicamente aquí lo que demuestra Lewin es cuáles fueron los resultados que se obtuvieron una vez que el grupo interactuó con el líder autocrático, con el líder democrático y con el líder permisivo. Encontramos características en el líder democrático, como en los otros dos, que los hace realmente saliente, no solamente en la forma de interactuar y relacionarse entre ellos, sino también en lo que obtuvo cada uno. Fíjense que el autoritario, el autocrático, necesitaba de la presencia y de la vigilancia constante por parte del líder respecto de las acciones del grupo. Era la única forma que obtenía eh, los objetivos. Pero cuando él se ausentaba, el rendimiento decaía. Además de vivir, por supuesto, en un ambiente hostil. Por su parte, el permisivo demostraba un cierto desinterés por las acciones del grupo y hacia el objetivo mismo. Entonces, los rendimientos tampoco fueron de los mejores. Sin embargo, ante la presencia del líder democrático, fue donde se encontraron los mejores objetivos, porque encontraban un líder comprometido, un líder a quien se le podía emitir distintas opiniones para que los tomaras en cuenta. Y no, el grupo no necesariamente eh, necesitaba la presencia de este líder para poder seguir con su continua producción. Esas fueron las significaciones como más importantes que hicieron los estudios de Lewin. Bien, si hablamos también de la etapa de dirección, vamos a ver lo referido a lo que es el conflicto. Dentro del conflicto, que sabemos que va a aparecer eh, antes o después, pero en toda organización aparece el conflicto porque es inevitable, pero también podemos decir que el conflicto fomenta la creatividad de las organizaciones y que da también innovación y efectividad a la organización. Ahora, el conflicto lo podemos dividir en tipos de conflicto, que son aquellos, el primero es el conflicto interno, es el que surge, es intrínseco al individuo. El segundo es el conflicto que se da entre los individuos de la organización. Puede ser por recelos, por lucha de poder, por lo que fuera, pero existen. El tercero puede ser entre individuos y grupos. Y el cuarto puede ser entre organizaciones. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la necesidad de caracterizar el conflicto? Justamente porque nosotros primero lo que tenemos que saber es en presencia de qué tipo de conflicto estamos para poder ver cómo lo vamos a solucionar. Si son conflictos internos, podemos ayudar y dirigir a la persona a que busque alguna manera de solucionarlos. Si son conflictos entre individuos dentro de la organización, tendremos que ver cuál es la manera o qué es lo que generó el conflicto o que normalmente pueden ser problemas de comunicación. Si son problemas entre individuos y grupos, puede tener que ver con la no aceptación de los grupos por parte de un individuo. Eso tenemos que evaluarlo bien para saber qué herramienta vamos a utilizar para poder solucionarlo. En cuanto a las soluciones del conflicto, existen distintas. Por un lado, muchas veces la estimulación del conflicto, porque justamente se lo trata de llevar el conflicto a un nivel distinto para poder resolverlo. Se puede buscar reducir el conflicto y se puede tratar de resolver el conflicto inmediatamente, que eso es lo más común. Bien, también hablamos de motivación dentro de los principios de la dirección. Y la motivación es el conjunto de fuerzas que impulsan o dirigen a la persona hacia una determinada conducta. Y esa fuerza que impulsa la vamos a poner o la vamos a dividir en dos, en lo que son las fuerzas internas y lo que son las fuerzas externas.
Cuando la motivación surge por una fuerza interna del individuo, vamos a decir que es una fuerza de empuje, porque surge desde el mismo individuo. Cuando es una fuerza externa, decimos que la motivación se produce por arrastre. Vamos a ver cuál es la diferencia. Supongamos una situación en la que hay un accidente en la vía pública, ¿sí? Y alguno que pasa por ahí es un médico, y entonces el médico de manera interna siente la necesidad, el impulso interno de ir a socorrer. Pero entre medio de ellos existen un montón de gente que va a ir a mirar solamente y que van a recibir una orden del médico de decir, a ver, usted llame a la ambulancia. Eso va a ser una fuerza externa que modifique la situación del individuo y que lo arrastre hacia una situación de movilización. Entonces, en ese caso el médico tiene una fuerza interna, le surge desde adentro el hecho de salir a ayudar, y al otro individuo que estaba mirando, que no tenía quizás esa motivación interna, por arrastre, por una fuerza externa, por una orden del médico, lo lleva a ponerse en acción a él mismo. Existen distintas teorías de la motivación, la teoría del contenido y la teoría del proceso. La teoría del contenido básicamente dice que los individuos pueden encontrarse motivados de acuerdo a una satisfacción o una característica del ambiente laboral o algo que va a contener como recompensa, por ejemplo, que busca explicar la motivación con factores internos del individuo como factores externos relacionados con su puesto de trabajo y con el ambiente laboral. Se dirigen directamente al ambiente laboral. Mientras que la teoría del proceso trata de ver todas las variables, las diversas variables que se combinan para influir con las conductas de la persona y que atienden a esto del contexto, ¿sí? Y cómo define la cantidad de esfuerzo que la gente está dispuesta a realizar para lograr sus objetivos. Bien, también dentro de los principios de dirección mencionamos el tema de la comunicación clara. El proceso de comunicación, ustedes sabrán que es un proceso que es bastante complejo porque cuando hablamos de comunicación hablamos de dos partes, del emisor y del receptor. Teniendo en cuenta que la comunicación es aquella acción que unifica y liga las partes de la organización, vamos a ver cuál es el esquema clásico o los elementos clásicos de la comunicación. Por un lado tenemos el emisor como alguien principal en el proceso de comunicación, el mensaje que este emisor quiere hacer llegar y un receptor que va a ser quien va a decodificar este mensaje. Bien, cuando hablamos de comunicación podemos mencionar, como habíamos visto en la etapa de organización cuando hablábamos de este elemento del organigrama, ya vamos a hacer una relación con esto, decimos que la comunicación puede ser de tipo vertical, horizontal u oblicua. Cuando hablamos de comunicación vertical, nos estamos refiriendo a la clásica comunicación que, por ejemplo, un mando medio le da hacia un mando operativo, un táctico operativo, o que el táctico operativo le envía a su jefe superior, respetando una jerarquía, que es el mando medio, ¿no? Cuando hablamos ya sea de órdenes o de informes jerárquicos, estamos hablando de una comunicación de tipo verticalista. Vertical siempre yo les puse de fondo el organigrama porque hacemos referencia a esto, a la jerarquía que existe en un organigrama funcional. Cuando hablamos de la comunicación horizontal, estamos hablando de la comunicación entre pares, ¿sí? Siempre dentro del mismo rango jerárquico. Ya sea que se dé de un mando medio a otro mando medio o de un sector operativo a otro sector operativo. Esa es la comunicación horizontal. Y la comunicación oblicua, que esta es la que yo les decía que habíamos mencionado en la etapa de organización, es la que nos trae conflicto. ¿Por qué? Porque en esta comunicación oblicua que estamos viendo que se da entre un mando medio y un mando o un nivel operativo de otra área, es decir, que hay un cruce, un jefe se mete con los subordinados de otra área, se produce lo que decimos que es la dualidad de mando. ¿Por qué? Porque si ustedes observan este organigrama, esta persona que está acá o este grupo de personas está directamente relacionada de manera jerárquica con esta persona, no con esta otra. ¿Cuáles son los problemas de la dualidad de mando? Primero,
que hay un desentendimiento del mensaje, es decir, yo puedo decir no entendí el mensaje porque estoy acostumbrado que de la manera en que me lo transmiten es de otra manera que es mucho más clara, pero también hay una dilución de responsabilidad. Por ejemplo, cuando alguien da una orden de manera cruzada, esta persona que está acá y que debería, entre comillas, cumplir esa orden, no siente el mismo grado de responsabilidad que si la orden hubiera venido de su jefe directo. Entonces, siempre la dualidad de mando nos genera algún tipo de conflicto. ¿Mm? Bien, también hablamos del aprovechamiento de grupos informales y de los grupos que existen dentro de la etapa de dirección. Por eso es importante reconocer cuáles son las fases de evolución del grupo. Como primera fase se encuentra la aceptación mutua. ¿Entre quién? Entre los miembros del grupo. Como segunda fase, la etapa de comunicación y de toma de decisiones dentro del grupo. Tercer fase es el crecimiento y la productividad. Fíjense que vamos en grado de avance de cómo el grupo comienza a interactuar. Y como cuarta fase surge el conflicto o los cambios, que esto nos va a implicar tener que volver nuevamente a la aceptación mutua. Es como que hubiera un quiebre cuando se producen estos conflictos que me hace retroceder nuevamente hacia la aceptación mutua. Referido a lo que es integración de personas dentro de las organizaciones, vamos también a distinguir tres etapas distintas. Por un lado, la etapa de reclutamiento. ¿Qué es la etapa de reclutamiento? Es cuando la organización reconoce que necesita cubrir una vacante. Y ahora bien, esa vacante puede ser cubierta ya sea por un reclutamiento interno, entre gente de la misma organización que se postule para cubrirla, o puede ser un reclutamiento externo, es decir, que la organización salga al mercado laboral a buscar alguien con quien pueda satisfacer su demanda. La segunda etapa ya es la etapa de selección, es decir, en la primera yo busco, congrego participantes que quieran cubrir esa vacante, pero ya en la segunda etapa yo tengo que seleccionar para la organización directamente quién es el postulante que va a cubrir la vacante. Y la tercera etapa de la integración de personas tiene que ver con las previsiones para despido, las suspensiones ya es el egreso, ahí hablamos de cuál es la etapa de egreso o desafectación de las personas dentro de la organización. Bien, hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver en lo referido a la etapa de dirección, que tiene sin duda muchísima conexión con lo de organización que vimos en la unidad pasada y con lo que vamos a ver en la quinta unidad, que es la unidad de control y es la última etapa del proceso administrativo. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier consulta seguiremos en contacto. Muchas gracias.